Efesios 4, del 27 al 32. ¿Lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece de necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor, te doy gracias en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, ser parte de la edificación en la vida de mis hermanos. Pongo mi mente, mi corazón y mi voz para que a través de tu Espíritu Santo puedas utilizarlas. Y que las palabras, Señor, que salgan de mi boca en esta noche sean de edificación para la vida de cada uno de mis hermanos y la mía. Quita toda gloria de mí, Señor, y utilízame, porque es para honra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano. En esta noche estaremos hablando, y le hemos puesto como tema el mensaje: el pecado opaca nuestra luz. Lastimosamente, desde que nacemos, traemos dentro de nosotros el pecado original. Y el pecado original es aquel que en nuestra vida nos hace discernir qué es bueno y qué es malo. Porque antes que el hombre cayera en el jardín del Edén, allá en el capítulo 3, en el hombre que había inocencia, no había maldad, no había odio, no había rencor. Y por eso es que en el ser humano el peor delito que hay en él está en el corazón. ¿Y ese delito cuál es? Es la palabra llamada pecado. Que como muchos de nosotros a través de muchos sermones hemos conocido que pecar o el pecado es errar al blanco, o es hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ese pecado que está en nosotros lo traemos del Edén. Y decíamos que en el Edén existía el estado de inocencia en el hombre, el cual nuestros pequeñitos lo tienen, pero no como el hombre del inicio. Porque un niño, vamos a ponerlo, de los 0 a los 5 años, ese niño es inocente. Porque el niño no odia. Usted le puede pegar 2 hinchazos a un niño y guarda rencor en su corazón. No. ¿Guarda odio contra el papá? No. El niño llora. El niño se retuerce del dolor, pero en ese niño no hay odio ni rencor. ¿Cómo va adquiriendo ese niño el odio, el rencor, la indiferencia, el orgullo, el mal temperamento, el mal carácter? En su crecimiento. Pero si usted a un niño lo agarra desde pequeño y lo empieza a instruir y le empieza a enseñar valores, él sabe que muchas cosas son malas. Pero si usted lo ha sabido instruir, ese niño le va a decir a lo malo, no gracias. Así como nosotros. En el mundo éramos esclavos del pecado. Y no solo del pecado original, sino que del pecado que contamina al hombre en este siglo XXI. Porque dice la palabra que Jesús vino a perdonar el pecado de Adán.
Porque por un hombre entró el pecado al mundo. Dice, ¿quién fue ese hombre? Fue Adán. ¿Y por quién salió? Por Jesucristo salió el pecado del hombre. Porque el pecado de Adán, ¿qué problema tenía en el ser humano? Que lo condenaba, que nos iba a llevar al infierno, que nos iba a traer ¿qué? Una eternidad en el fuego eterno. Entonces, Jesús es parte de ¿qué? De un propósito de Dios para con el hombre. Viene Dios, envía a su Hijo y nos liberta del pecado original. No es que dejemos de ser pecadores, sencillamente nos ha apartado ¿de qué? Del castigo eterno. ¿A quién? A todos aquellos que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Entonces, el pecado es lo que trae a la vida del hombre ¿qué? Una inconstancia. ¿Qué más? Trae una vida llena de problemas. El pecado trae una vida a que el hombre pueda vivir como separado de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos contaminamos con el pecado y en ese momento que yo me contamino, ¿qué me pasa a mí? Me separo de la voluntad de ¿quién? De Dios. Solo como ponerlo por ejemplo, este es Dios y yo estoy acá. Cuando yo peco, se pone una barrera y me separa de Dios. No debo ser un hijo de Dios, pero estoy contaminado ¿con qué? Con el pecado. Para que yo pueda estar nuevamente al lado de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a cuenta con Dios. Y ahí es donde viene en primera y segunda Tesalonicenses y dice que Dios ha dejado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Entonces, uno de los mayores problemas que como cristianos pasamos es el pecado. ¿Cómo voy a combatir el pecado? ¿Cómo como cristiano, ¿qué puedo hacer como cristiano para no contaminarme con el pecado? Lo primero que tengo que hacer como creyente es tener una dependencia absoluta ¿de quién? De Dios. Y en la medida que usted y yo tengamos una dependencia absoluta de Dios, el pecado no va a manejar mi vida. ¿Quién va a manejar el pecado? Yo lo voy a manejar. Porque como hemos dicho, el viejo hombre ¿cómo está aquí? Está amarrado. Está amarrado. El viejo hombre, ¿por quién está amarrado? Por el Espíritu Santo de Dios. Pero mire lo que dice en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, dice, para el día de la redención. Y por eso dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida que dice salga de nuestra boca. Y aquí vamos a aplicarlo. ¿Cuántos de nosotros el pecado, la contaminación a mi familia, la contaminación a mi entorno, ¿de dónde sale? De mi boca. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que cuidar de mi ser? Mi boca. No tengo que dejar que mi boca diga cosas que van a hacer, que van a herir a los demás, que van a traer ¿qué? División a mi familia, que van a traer problemas para con mis hijos. A veces nosotros como adultos cometemos un error y por eso es que dicen que pecamos de inocentes. Usted puede tener un niño pequeñito y el vecino su hijo. Los bichos se arañan y nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Salimos a pelearnos, ¿verdad? Y les decimos cosas, nos tragamos y sacamos al viejo hombre. Y después, ¿cómo están los niños? Jugando, ¿verdad? ¿Y nosotros cómo estamos con el vecino? Enemistados. ¿Ah? ¿Enemistados por qué? Por la boca. Porque en ese momento, ¿qué pasó? Nos dejamos ir por una emoción y dejamos que el pecado de la ira y de la contienda nos gobernara. Y por eso Dios en esta noche nos dice, cuidado con tu corazón.
No dejemos que las situaciones de nuestro alrededor nos contaminen. ¿Por qué? Porque la contaminación va a hacer que usted y yo caminemos mal. Quizás se pone mucho este ejemplo. Agarre usted en un bocalito, echa agua del chorro y déjala una semana. ¿Qué va a pasar? Si esa agua usted no la está cambiando, crea larvas. Y de repente el agua empieza a tomar un color como grisoso, ¿verdad? Y de repente verdoso. Y de repente, ¿qué hay encima? Como un volado verde, como un musgo. ¿Pero por qué? Porque se ha contaminado. Porque esa agua no ha corrido. Es como cuando usted, hoy lamentablemente los vecinos le ponen reja a la cuneta aquí y a la cuneta allá. Y usted no puso, pues. Entonces, ¿a dónde se le tiene toda la basura? En su casa. Y usted al principio ve la basura y ve todavía clarita el agua, ¿verdad? Pero a los 3 días, ¿cómo está esa agua? Está como que es lo podrido, un hedor que da. Pues esa es la misma situación que hace el pecado en la vida del creyente. Cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios y me empiezo a contaminar con el pecado, mis pensamientos empiezan a cambiar, mis actitudes empiezan a cambiar. El amor para con mis hijos empieza a cambiar. El amor para con mi cónyuge empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el pecado está trayendo una contaminación ¿a qué? A mi vida espiritual. Entonces, por eso Dios nos dice en el versículo 27, ni deis lugar a ¿quién dice? Al diablo. ¿Y dónde empieza todo, mi amado hermano? En la mente. Y por eso yo les decía aquel día, las peores batallas de todo cristiano, de todo creyente, empiezan en la mente. Aquí están. Aquí están todas nuestras batallas. Aquí están todas nuestras luchas espirituales que tenemos. ¿Pero por qué? Por el pecado. Entonces, yo como creyente no tengo que darle ¿qué? Importancia al pecado. Porque cuando nosotros como cristianos aprendemos a identificar los pecados que nos afectan, pues a eso le voy a trabajar más. Es como cuando usted esté estudiando o estamos estudiando. Usted es bueno para la matemática, usted es bueno para la contabilidad, usted es bueno para lo sólido, usted es bueno para el lenguaje, pero quizás para la práctica es mala. Quizás para leer obras somos malos. Entonces, ¿qué área es la que voy a reforzar más? La de la lectura, ¿verdad? La de hacer mis prácticas. Porque a veces muchos de nosotros somos buenos para memorizar, pero para la práctica somos malos. Entonces, así es el pecado. Usted tiene que, o tenemos que identificar cuáles son las áreas de nuestra vida que son afectadas diariamente por el pecado. Y esas áreas empezarlas a trabajar. ¿Para qué? Para que tenga un mejor bienestar espiritual mi vida. ¿Cuántos todavía tienen problemas con la música? Aquellos que tienen negocio. Es necesario que yo como creyente ponga la bala en mi negocio para que llegue la gente a comprarlo. No. Y hay hermanos que lo hacen. Y los domingos ya vamos con la Biblia para la iglesia y los martes vamos a servirle al Señor. Somos directivos, somos líderes de ministerios. Pero en mi negocio, ahí tengo que querer una maricada, el garrobero, el atol de elote, la bala, ahí tengo oferta 5 para 12 y todo el arbolito de Navidad o de Navidad. Y ahí estamos toda la semana. Entonces, como esa área es mi debilidad, esa es la que tengo que trabajar. ¿Y cómo lo voy a trabajar, pastor? Práctico, no poniendo, sabiendo que soy creyente. Porque ¿a cuántos está echando el infierno el hermano con esa actitud? A muchos. Y nos dicen, y ese que no es hermano de ustedes. Lastimosamente pensamos
que la música es más que Dios. Porque yo pongo esa música, ¿por qué? Para que la gente llegue, para que oiga ahí todo jocoso y sabrosón, vayan a ver qué hay, y que Dios es mejor que eso. ¿Ah? Entonces, yo tengo que empezar a ¿qué? A ver las áreas de mi vida que me están opacando mi luz. Otra área, la boca, malas palabras, las palabras ociosas, esas malas palabras que no nos quitan. Como yo le decía a alguien, si vos te sometes al Espíritu Santo, si nos sometemos al Espíritu Santo, Él nos cambia, Él nos cambia, Él nos transforma todos los días. El domingo estábamos evangelizando aquí y me encontré a 2 personas alcohólicas y les empezamos a hablar y les empezamos a decir y les empezamos a explicar el Evangelio. Y me dijo uno de ellos, yo le voy a ser sincero, pastor, me dijo, usted sabe que yo ahorita estoy alcoholizado, me dijo, ando al pegadón, me dijo, y yo sé, me dijo, que Dios no es un juego. El alcohólico, Dios no es un juego, me dijo. Y yo la oración la he hecho muchas veces, me dijo, y yo sé que si ahorita hago la oración con usted, me dijo, ahí a la vuelta voy a echar un trago, me dijo. Y vine yo y le dije, le voy a dar un consejo, le dije, usted está mayor que mí, pero se lo voy a dar, le dije. Si quiere dejar el alcoholismo, le dije, viva un día a la vez. En la mañana que se levanta, y como la semilla ya está en su corazón, porque antes usted ya fue creyente, lastimosamente, se deslizó en una cascarita de guadalajara, entonces la semilla ahí está, no ha germinado, no ha salido. Entonces, le voy a dar un ejemplo, todos los días que se levante, órele a Dios y pídale con el corazón que le ayude a no tomar, a no embriagarse. Y a cada momentito que usted vaya caminando, porque dice que anda chapodando, Señor, ayúdame, no me quiero contaminar, Señor, aleja los bolos de mi espacio. Y le digo, y en la noche que llegue y usted se acueste y no haya consumido nada, le digo, dígale, gracias, Señor, porque hoy tú me has ayudado. Y ahorita me voy a acostar, Señor, y el día de mañana se levanta con la misma. Entonces, usted se está desalcoholizando, le digo, un día a la vez. Ah, usted, porque como no está metido en esta enfermedad, me dijo, lo ve fácil, me dijo. O sea, razonaba. Y yo que le movía un poquito, lo movía el viento, y razonaba. Y le digo, pruébelo. Me gusta cómo me ha hablado, me dijo. Pero ahorita es mentira, me dijo. Ah, pues ya va a tener otra oportunidad. Por lo menos le dejo el mensaje y le di el tratamiento. Un día a la vez. Para dejar las cosas, hermano, un día a la vez. Para dejar las malas amistades, un día a la vez. Para alejarme de los lugares que no tengo que frecuentar, un día a la vez. Y en la medida que yo empiece a ver esas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas por el Espíritu Santo, voy a empezar a tener un cambio y un regeneramiento, ¿dónde? En mi interior. Entonces, para que el pecado no opaque nuestra luz, tengo que meterme en serio con Dios. Como muchos dicen, si un pecadito no es para tanto, pastor, ¿ah? Si una canita al aire, cualquiera le echa. ¿Ah? Si yo una vez al mes que gaveteo a mi mamá, a mi abuelo, allá ven. ¿Ah? Aquellos que tienen tienda, ¿va? Un churro para la tienda y un churro para mí, la ganancia para la tienda, y ahí van. Entonces, de eso hay que cuidarnos. Fíjense que cuando yo estaba en bachillerato, para que tengan una idea, nosotros vivimos normal, o sea, pero yo en el colegio tenía compañeros que tenían billetes y tenían dinero. Y sabía que uno de mis compañeros, de todo lo que le robó al papá, compró un carro y una moto. Era buen negocio. Y de lo que le había robado el papá, del negocio que tenía carro y tenía moto. Y como el papá vivía en el extranjero y luego con la mamá vivía, y se me llevaba a almorzar, yo ahí andaba detrás de él, ¿verdad? Pues sí, como unos bichos acabados que ahora no estaban para una sola.
Y es más, yo hasta venía a almorzar para no gastar. Y él ahí andaba. Y ella andaba con dinero, y ella andaba comprando y nos invitaba. Pero como eso lo hacen, ¿por qué no lo puedo dejar yo? Dice, no ves que se la echa, es polvo sociable. Así que si ese lo puede manejar, ¿por qué no lo voy a manejar yo, Lepolino? Pero ese es él. ¿Y qué tal uno de nuestros jóvenes no lo puede hacer? Y se hace subvenir. Entonces, por ahí dicen mucho, no es para tanto, pastor, no le tome importancia, nadie es perfecto, todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Y si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Saben por qué, Dios? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Y aquí regresamos y decimos en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y cuál es el día de la redención? Cuando escuchamos la trompeta, hermano. Ese es el día de la redención. Y cuando usted escucha la trompeta, ya va a ir para el cielo, no va a ir aquí abajo. Y va a ser en un cerrar y en un abrir de ojos. Entonces, no tengo que dejar que el pecado me contamine. Existen muchas definiciones del pecado. Sin embargo, la definición más sencilla en muchas teologías y en muchas religiones dice que el pecado es desobedecer conscientemente a Dios. Porque cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos con conciencia. Yo cuando digo me voy a echar una cerveza, me la tomo con conciencia. Si me fumo un cigarro, si cuenté a una señorita en la calle, lo hice con conciencia. No puedo decir, el diablo me incitó a cuentearme a la muchacha. No lo puedo decir yo. No, yo lo hice porque la vi. Y cuando la vi, me alborotó. Y alborotado, empezó la concupiscencia aquí va. Cuando pase, le voy a decir más que puedo. Aquí están. Y cuando lo voy a hacer, ¡pum! Se detuvo el de adelante, va. ¡Plum! Le desarmé el frente al carro. ¿Ah? ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Que me está qué? Me está reprendiendo. ¿Por qué? Porque ya el pecado iba a salir a flote. Entonces, cuando yo cometo un pecado conscientemente, erro. Cuando yo cometo un pecado conscientemente, lo estoy haciendo con alevosía, con conocimiento. Ya sé que meterme con otra mujer me va a traer un pecado más grande. Ya sé que si yo me meto con otra mujer que no es la mía, ya sé que puedo perder a mi familia, que se me van a dividir las finanzas, que mis hijos quizás ya no me van a querer, que me voy a llevar de encuentro mi matrimonio, que la señora me va a sacar una maleta con toda la ropa a la calle y me va a echar de la casa. Cuando yo planifico mi pecado de una infidelidad, yo ya he pensado todo eso. Ya estoy consciente de lo que me puede pasar. Entonces, lo mejor es no hacerlo. Como hemos sido enseñados. Machete, date tu vaina, date quietecito, no hagas nada. Como decía aquella emisora, va, hey, no te compliques. ¿Por qué no vamos a complicar la vida cuando podemos vivir una vida llena de la presencia y el gozo del Señor? Mire, no hay mejor cosa que usted se acueste y diga buenas noches y pegue una sola dormida. Que en la mañana se levante y dice, y que ya amaneció. Y a veces a mi esposa, a veces se levanta, va a decir, buenos días, le digo. Y me dice, ya te mañana sí, le digo yo, y ya van las 6:30, y ya es como que, no, me son bromas, como todavía la agarro dormida. O a veces está hablando y dice, ¿y qué no es qué? Y de verdad le digo yo, sí, le saco plática dormida. Y no le da cuenta. ¿Dónde tenés el pito? Le digo, no, ya despertéme. Entonces, tenemos que tener una vida diferente para el pecado es de nosotros,
Pero ¿quién desarrolla el pecado dentro de mi vida? El viejo hombre. Él lo desarrolla. ¿Y por qué lo desarrolla? Porque no tengo un alimento espiritual. Y aquí volvemos al caballito de siempre. Estoy leyendo la Biblia, me estoy instruyendo en la palabra de Dios. Mire, yo hubo un tiempo que como no estudiaba, era un poco aragancito, entonces me conseguí la Biblia en audio y esa andaba oyendo. Agarraba Génesis, todo, una semana oyendo solo Génesis. Algo se quedó aquí y ahí andaba. ¿Por qué? Porque me cuesta leer. Después agarré Deuteronomio y ahí andaba oyendo todo. Hay que alimentarse, hay que instruirse. Pero mire, como decía un pastor, no es lo mismo que usted venga a la iglesia, escuche un sermón, escuche Radio Bautista, Radio El Camino, que esté en sintonía con muchas alabanzas, a que usted abra la palabra de Dios y la lea. No es lo mismo. Porque aquí el alimento es de raíz. Y en el otro alimento hay distracciones. Es por lo que dicen, yo mejor voy al culto y no lo veo por la televisión. Porque cuando usted puede ver un culto en la televisión, fijo, aprendiendo como que estuviera en la iglesia, no se puede. Le hablan. Anda a comprarme la crema. No, es que estoy viendo, anda a comprar la crema. Llegan a tocar, mire, va a querer bolsas para basura. Le roban la atención. Entonces por eso es mejor alimentarse en una iglesia, alimentarme en la palabra de Dios. Y voy a la otra. Seguimos haciendo el altar familiar. A veces se nos olvida. Hasta uno se le olvida. Pero el siguiente día hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir preparándonos, hay que seguir orando por nuestra familia, hay que seguir orando por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el pecado, mi amado hermano, está a un metro de nosotros. Imagínate cuántas personas, por estar a un metro de pecado, han sufrido. No sé si usted ha visto las noticias, han andado haciendo la razón de personas como usted no tiene idea. ¿Cuántas de esas personas realmente son honestas? Pero como lo vieron con fulano, y como cuando andan investigando, sí, mira, aquel y aquel andan con este fulano. Entonces, agarran solo a uno, se van todos. Ahí después vamos a averiguar si son inocentes, le dicen al bicho. Y hay bichos, bueno, aún amigos nosotros, lo llegaron a abrir la puerta y se la botaron y le hicieron esto. Y cuando le dijeron, ¿cómo te llamas tal? Pues no puedo, porque era el de la padre. ¿Cómo quedó ese joven? Asustado quedó. Entonces, ¿a dónde está el pecado? A un metro, hermano. Por eso tenemos que examinar quiénes son nuestros amigos. ¿Quiénes son los que están a nuestro alrededor? ¿Quiénes? Ahora, yo le decía a un joven, te voy a dar un consejo, él anda en moto. No te andes quedando con nadie en las esquinas platicando. Vos pasás en buenas noches y andate para tu casa. No te quedes platicando en las esquinas. Si alguien te habla, decirle, ¡hey, qué hubo! Nos vemos, va. Hoy preciso. Pero no te quedes platicando en las esquinas. ¿Por qué? Porque ahí te van a llegar a traer. Y se va a cumplir el dicho, pagan justos por pecadores. Entonces, Dios nos manda en esta noche a que le digamos no al pecado. Por eso nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasa si vuelvo a pecar? Voy a seguir viviendo una vida que no es digna de un hijo de Dios. Lo que tengo que hacer es arrepentirme. Tengo que tener una vida en intimidad con Dios y tengo que tener un cambio de vida espiritual. Tengo que volver a mis hábitos, tengo que volver a la lectura de la palabra, tengo que volver a mi hábito de oración. ¿Para qué? Para que pueda vivir una vida llena de la presencia de Dios. El pecado es de mí, pero si yo lo sujeto a través del Espíritu Santo, voy a vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Y como dice el tema, que el pecado no opaque nuestra luz. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, damos gracias.